Que el Señor esté con todos ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompía la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sígueme. Palabra del Señor.
El lago de Tiberíades o mar de Galilea, al amanecer siempre tiene mucha bruma por el calor intenso del desierto y también porque es ese desierto único y que de alguna manera por el agua caliente empieza a brotar esa neblina que ya en pocas horas se disipa, y eso es al amanecer. Y los apóstoles estaban cansados, estaban frustrados porque no habían pescado nada y no tenían ánimo de nada absolutamente. Por eso, cuando Jesús les pregunta, ¿han pescado algo? ¿Fue un escueto? No. Hagan de cuenta, si bien desanimados, ¿no? X, como dice la raza ahora. Y pues al momento de estarlo observando, pues nadie se dio cuenta de qué estaba pasando y quién era. Solo hasta el momento en que les dice, echen la red a la derecha. Para ustedes es de este lado. Y encontrarán peces. Al ver la pesca milagrosa, que esta es la segunda que Jesús les había ayudado a los discípulos a obtener, una cuando era en terreno y otra ya resucitado, es ahí donde Juan es el que entiende quién es. Lógico, Juan era un adolescente. Ya sabemos que a los adolescentes les importan más sus amigos que hasta la propia familia a veces. Sabemos también que los adolescentes siempre admiran a alguien cuando sienten que los inspira, los motiva, los mueve, los ayuda a crecer, los ayuda a mejorar. Y siempre recuerdan con mucha claridad lo que se les enseñó en la adolescencia respecto a su crecimiento personal. Y era lógico que en la penumbra de la nube que se formaba al amanecer, al haber escuchado la voz y ver la pesca, Juan saca una conclusión y le dice a Pedro, es el Señor. Pero no es un hecho simplemente aislado, sino que si se lo dice a Pedro es porque Juan ya aprendió a respetar la jerarquía. Le dice a Pedro porque él es el jefe de los apóstoles. Y si ustedes se acuerdan, cuando el primer domingo de Pascua reflexionábamos en el momento en que ellos dos, avisados por María Magdalena, fueron corriendo a la tumba para ver que estaba vacía, porque se los había dicho María Magdalena. Y dice, los dos iban corriendo juntos, pero el discípulo a quien Jesús amaba llegó primero. Y yo digo, qué cruel es Juan burlándose de Pedro. Pues sí, como él tenía 13, 14 años y Pedro ya 60 y tantos, entonces pues claro que iba a llegar primero el adolescente. Y aquí vuelve a hacer lo mismo. Pero allá en la tumba, él no entra hasta que Pedro es el que verifica. Pedro primero. Tiene muy clara la idea de la obediencia y de la humildad. Por eso es la acción de esperar a que Pedro sea el que actúe primero. Y así lo dice el Evangelio hoy. Al momento que Pedro escuchó es el Señor, dice el Evangelio, saltó al agua y se fue a la orilla, que no distaban más de 100 metros, dice el Evangelio. Y con ello vemos también una actitud muy particular. Los discípulos no le preguntaron nada. No hablaron de nada. Era simplemente estar. Ese también es otro tipo de oración. Estar feliz. Decía Shakespeare, un gran amor no tiene necesidad de grandes palabras. Y ahí se manifiesta el gran amor que tenían los apóstoles por Jesús, que si ya lo vivían en el momento histórico, ahora resucitado era mucho más fuerte y más convencidos de que es el Señor, de que es el Salvador. Y ante ello, observamos que ese amor que ellos sienten
era suficiente estar juntos. Así como cuando los novios o los esposos pues están en casa o están en alguna parte y a veces ni hablan, simplemente con estar juntos es suficiente y es fuerte y también fortalece los lazos. Eso es lo que sucede, y luego más si le agregas a que el mismo Jesús es quien les prepara el almuerzo. Jesús no necesitaba almorzar, pero era algo que él quería hacer para verificar o ratificar que él era el Señor. Y luego me llama la atención cómo Juan es muy preciso cuando dice, esa fue la tercera vez en que se apareció a sus discípulos. Y habla solamente de los discípulos. Pero también el número 3 tiene una connotación divina. Por eso la Trinidad. Pero también en la Biblia, cada que se habla del 3 veces santo, por ejemplo, se refieren a Dios. Y cuando dice, esta es la tercera vez, Juan lo ve como divino. Todas las apariciones. Una intervención divina que va, como lo decíamos el domingo pasado, acrisolando la fe de los apóstoles, los va fortaleciendo y los va haciendo sentirse firmes en su decisión. Y después de esto, por eso lo menciono, viene un contrato con Pedro con 3 preguntas. O sea, Pedro, ahora tú te vas a hacer el compromiso frente a Dios. Y esas 3 preguntas, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Alguna gente piensa que Jesús le dice 3 veces esta pregunta porque él lo negó 3 veces, pero no tiene nada que ver, porque si fuera así, entonces fuera una venganza de Cristo, y Cristo no es vengativo. Entonces, ¿cómo lo debemos tomar? En los tiempos de Jesús y todavía antes y un poco después, se acostumbraban los contratos de palabra y tenían esos 3 elementos como cláusulas de acción. Y se confiaba en la palabra. Ahora no, en nuestros días papelito habla, hay que hacer un contrato con todos los detalles y hasta letras chiquitas y luego firma uno y firma el otro y se hace el contrato. ¿Por qué? Porque ya no se confía en la palabra. Pero vamos a ver cada una de las preguntas qué significa. Y me da gusto y de diosidencia que coincida precisamente con la anticipación del cónclave. Porque aquí es donde ya Pedro va a ser instituido como el primer papa. Ya lo había hecho Jesús y le había dicho, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero todavía no habla de que ya está la iglesia edificada. Y en este momento, ya él resucitado, ahora sí viene el contrato, viene el compromiso. Ahora sí, ante Dios mismo, o sea, ante Cristo ya reconocido como Dios, es como se hace este contrato. Y la primera pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Eran 7 los discípulos que estaban ahí, no estaban los 11, porque Judas ya no estaba. Pero de esos 7, pues era la representación ya de todos, era mayoría, como pudiéramos decir. Y la pregunta es, más que estos, porque no podía ser un simple amor que cualquiera pueda tener, sino que este amor es un compromiso todavía más fuerte, más grave. ¿Y por qué le pregunta, me amas más que estos enfrente de ellos? No es tanto por hacer una distinción o porque Cristo quiera descartar a los demás, sino que como va a ser el Papa, bueno, todavía no se le llamaba así, pero vamos a referirlo de esa manera, él va a ser el jefe de los apóstoles, entonces él tenía que hacer un compromiso más fuerte y más firme. Y él contesta, Señor, tú bien sabes que te quiero. Y me llama la atención cómo las preguntas son iguales, nomás cambia la última, y las misiones que le encomienda Jesús tienen también una referencia. La primera misión le dice,
apacienta mis corderos. La palabra apacentar significa llevar al rebaño a un campo lleno de hierba y quedarse ahí para vigilar, para que si una oveja se sale de la bolita de las ovejas, la vuelva a reunir, que esté vigilante de que no venga el lobo y se las coma, que esté vigilante que no venga el ladrón. Y al decir corderos, los corderos son considerados los menores de 1 año. Y esto refiere a que Pedro va a apacentar espiritualmente a los sucesores de los apóstoles. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Los obispos. Él va a ser el jefe, pero él se va a encargar de que ellos tengan buenos pastos, buena enseñanza, buen alimento espiritual y sobre todo cuidar que no se desvíe ninguno de la doctrina real, de la verdadera doctrina que él vino a predicar. Entonces, la primera pregunta es no a la jerarquía por llamarlo lo más importante, sino más bien por ser las cabezas a quienes hay que enseñar y guiar. Luego viene la segunda pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y viene la respuesta clara de Pedro: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y luego aquí hay una diferencia: pastorea a mis ovejas, le dice a Pedro. Pero no le llama Pedro todavía, le dice Simón, hijo de Juan. ¿Y a quién se refiere? Las ovejas son las mayores de 1 año, que ya pueden salir solas, que ya se defienden por sí mismas, que ya han crecido, que ya están gorditas porque están bien alimentadas. Eso es los laicos, es decir, ustedes. Jesús se preocupa por ustedes y por mí también, porque yo no estoy en la jerarquía de los sucesores de los apóstoles. Yo soy un necesario colaborador de obispo, pero no soy obispo. Entonces estoy incluido en esta segunda. Y cuando le dice esto es que esté siempre preocupado por aquellos que están cerca, por los que están en el redil, para también, como significa la palabra pastorear, llevar a buen pasto a todos nosotros, iluminándonos con su palabra. Pero viene la tercera, y esta quizás sea la más difícil y que se le da también mucha importancia. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y cambia la pregunta. Antes era ¿me amas? Y ahora ¿me quieres? Porque aquí ya se va a hablar de algo más fuerte. Y es cuando Simón, dice el Evangelio, se pone triste, todavía no comprende que están haciendo un contrato. Señor, tú lo sabes todo. Como quien dice, diciéndole: Señor, ¿para qué me lo preguntas? Y es simplemente para ratificar. Y cuando él le dice: tú sabes que te quiero. Y Jesús cambia entonces las palabras y le dice: apacienta mis ovejas. Vuelve a usar la palabra apacentar y ahora habla de otras ovejas. Y ese apacentar es ir en busca de las ovejas que están lejos, ir en busca de las ovejas que están enfermas, ir en busca de las ovejas que están distraídas o perdidas, ir en busca de las ovejas que ya no están en el redil. Es decir, ir en busca de aquellos que no creen en Dios todavía. Ir en busca también de aquellos que han sufrido a causa de un mal testimonio de algún miembro de la iglesia, un laico o un consagrado. También ir en busca de aquellos que se dejan arrastrar por las modas y las costumbres nuevas que pues dista mucho de lo que es el plan de Dios. O también de aquellas ovejas que estuvieron en el redil y de repente se perdieron en el pecado o en las ideologías. Es cuidar también de aquellos que no están en el redil. Y eso es lo más importante,
Por eso el Papa Francisco hablaba mucho de que la iglesia es una iglesia de puertas abiertas y en salida. De puertas abiertas porque puede entrar quien quiera, y en salida porque también hay que ir a buscar. No nos podemos conformar encerrándonos en el templo sintiendo que con eso cumplimos con Dios. Cumplimos con un mandamiento, pero Dios pide otra cosa. ¿Cuál debiera ser la actitud? Lo mismo que sucede cuando Pedro está con los discípulos antes de ir a pescar. Él dice como jefe: voy a pescar. Y los discípulos le dicen: también nosotros vamos contigo. Esa debe ser nuestra actitud, que también nosotros salgamos a pescar junto con Pedro. Aún no sabemos quién es el futuro papa y no hay candidatos preferidos en la iglesia. Es Dios quien elige. Y al no saber qué es lo que nos corresponde, bueno, ya a partir del próximo miércoles podremos saber, ya sea ese día o el jueves o el viernes o algunos días después. Lo sabremos pronto. Pero ya desde ahorita hacer oración por el nuevo Papa. Y al hacer oración por el nuevo Papa, decir: también nosotros vamos a pescar junto contigo. Y que si tú eres el que Dios ha elegido, a ti te obedeceremos y a ti seguiremos. Por eso siempre los papas se preocupan por enviar cartas pastorales, por enviar encíclicas, por enviar doctrina e instrucciones respecto a la vida cristiana. Y así, apegados a la autoridad de Pedro, sigamos siendo esa iglesia firme y constante que construye el reino de Dios. Y que se quede grabada esa frase en nuestra mente y en nuestro corazón: también nosotros vamos contigo.